Bien, comenzamos entonces la semana con harto ánimo, ya, porque nos quedan poquitas clases, por lo tanto hay que ponerse al día, se nos vienen, bueno, la evaluación pendiente que nos queda del informe de investigación, que ya he recibido varios ya, a pesar de que se entrega la próxima semana, el día viernes 27, nos queda entonces, o sea, 2 semanas más, varios me lo han entregado. Así que aquellos que todavía no han hecho nada, todavía tienen tiempo de terminarlo y enviármelo. Vamos a continuar con la clase, con la unidad que estamos viendo, ya que necesito ir reforzando en pequeñas guías. Las guías van a ser muy cortas, de 1 a 2 planas, que tiene que ver con el ámbito de lengua y literatura, para ir después dejando en diferenciado solamente técnicas que nos falta por ver, ¿ya? Pero evaluaciones nos faltarían solamente, que me mandaron era hasta el día de ayer, que era la prueba de habilidades de comprensión lectora, y nos queda el trabajo de investigación, que es sobre la asignatura lengua y literatura, pero que se entrega el 27 de noviembre, ¿ya? Voy a ir admitiendo a aquellos que van llegando, que no tuvieron despertador, se quedaron dormidos. Ya, acuérdense que la clase es a las 10 y no 10 minutos antes que termine la clase, porque si no, después yo los noto que no se conectan a las clases en los últimos minutos, porque después me contestan solamente cabeza pescado ahí en la guía, o me preguntan cosas que yo he repetido 10.000 veces en la clase, es porque no han escuchado o no se conectaron. Ya, sobre las pruebas, las cosas que me deben, las vamos a dejar al final de la clase para ir avanzando, y la clase no es tan extensa, así que vamos a dejar todo lo demás, dudas o consultas al término de la exposición. Vamos a compartir pantalla. Ya. Estamos viendo la unidad que corresponde, ¿cierto?, a analizar los discursos dentro de diferentes tipos de plataformas, ¿ya? Sobre todo, para que nos ubiquemos más o menos en por qué estamos pasando esta materia. Como yo les comentaba, sobre todo los cursos de enseñanza media de primero a cuarto medio, siempre la última unidad tiene que ver con comunicación, ¿ya? Con el proceso comunicativo, cómo se dan en las distintas plataformas y cómo se ha actualizado, en este caso, los planes y programas, ¿ya? Sobre todo los temas que tenemos que ver sobre el campo de la actualización, ¿ya? Sobre la comunicación. Estamos forjando, ¿cierto?, el discurso, cómo se hace el proceso comunicativo, pero en este caso las plataformas digitales, ¿ya? Porque si nosotros recordamos, nosotros nos informamos, ¿cierto?, de todo nuestro acontecer en las plataformas digitales, porque no usamos ya, por ejemplo, el periódico de manera presencial, que son muy pocos, ¿ya? Y nos informamos a través de diferentes plataformas informativas. Entonces, en la clase de hoy ya tiene que ver con mi postura frente a un tema de interés. Principalmente el tema es informativo, donde vamos a analizar portadas de periódicos ya de manera digital. Vamos a ver la importancia, ¿cierto? Y la necesidad que tenemos que estar informados sobre los hechos contingentes, ¿ya? Y no estar descontextualizado, ya que es muy importante, como vuelvo a decir, estar informado. Entonces vamos a hacer eso en la clase. Como dice ahí, objetivo de la clase, realizar un análisis comparativo de portadas de distintos medios digitales de información, evaluando críticamente el uso y las combinaciones de elementos lingüísticos y no lingüísticos, ¿ya? Como la presencia de la imagen, qué nos quiere decir, el tipo de letra, la fuente, etc. Para eso, antes de comenzar, vamos a ver un poquito sobre la realidad, ¿cierto?, de este impacto digital y cómo a través de, ¿cierto?, se ha llegado, ¿cierto?, a hacer un avance muy significativo en la parte digital de la información. Vamos a ver un video para
introducir el tema, ¿cierto?, de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Imagínate que te descargas la última... Vamos a ver, de nuevo. Imagínate que te descargas la última canción de tu artista favorito. De Taylor Swift, por ejemplo. La descargas y de repente cuando lo vas a escuchar por primera vez te das cuenta de que la calidad es pésima. Te sentirías un poco estafado, ¿no? ¿Y si te dijeran que para descargarte la versión buena tienes que pagar algo? ¿Estarías dispuesto? Probablemente si nos hubieran hecho esta pregunta hace 10 o 15 años, todos nos hubiéramos reído. Nadie pagaba por descargar música. Y sin embargo hoy es una realidad. Ya solo en Spotify hay 30 millones de usuarios pagando una cuenta premium. Y lo mismo pasa con otras plataformas de descarga de música como por ejemplo iTunes. Y es que el sector de la música está cambiando. 2015 fue el primer año en el que los ingresos por formatos digitales superaron a los ingresos en formatos físicos. Algo parecido está pasando en el mundo de la prensa. El cambio del papel a lo digital está haciendo perder dinero por ahora a los medios. Y la pregunta es, ¿encontrará la prensa su propio iTunes o su propio Spotify, algunas plataformas que revolucionen el mercado? Ya se están desarrollando iniciativas en este sentido. Por ejemplo, una plataforma que se llama Blendle. Acaba de llegar a Estados Unidos y se llaman a sí mismos el iTunes de la información. Funcionan de manera muy parecida. Uno se registra, se hace un usuario y a partir de ese momento tienes acceso a un montón de reportajes, artículos de análisis de los mejores medios del mundo. El New York Times, el Wall Street Journal, en fin, todos los que te puedas imaginar. Y el precio bastante asequible, 40 céntimos el artículo. Otra iniciativa que se está poniendo de moda es lo que se llama el micromecenazgo o el crowdfunding. Esto existe desde hace mucho tiempo, pero a nadie se le había ocurrido aplicarlo al mundo de la prensa. Una plataforma que se llama Beacon lo está intentando desarrollar. Los periodistas proponen sus ideas sobre lo que quieren investigar y la gente, el que quiere, hace pequeñas donaciones para que esa investigación se lleve a cabo. ¿Te imaginas, por ejemplo, que en España hubiéramos podido financiar a base de muchos pocos una investigación seria y profunda sobre los papeles de Panamá? Eso sí, hay un problema. Estas plataformas saben que no pueden luchar por la actualidad. Ese mercado está perdido para ellos, porque todavía nos suena a coña que tengamos que pagar por enterarnos de qué está pasando en el mundo. Por eso, ¿en qué se han centrado? Pues en otros formatos periodísticos que aportan un valor añadido. Reportajes de investigación, artículos de análisis. Quizá por eso sí estaríamos dispuestos a pagar. Volviendo al ejemplo de la música, probablemente ninguno pagaríamos por descargar una versión de Paquito el Chocolatero que fuera un poquito mejor, de más calidad que otra, porque no lo consideramos un producto de excesiva calidad. Sin embargo, otra cosa sería si, por ejemplo, quisiéramos descargar la 9ª Sinfonía de Beethoven. Ahí no nos valdría cualquier cosa. Esto se puede aplicar a la prensa. Probablemente para la actualidad no estemos dispuestos a pagar dinero, pero ¿y para enterarnos realmente y en profundidad de las cosas que están pasando en el mundo? Ya sabes que, como siempre, me gusta saber tu opinión. Así que si quieres dejarme tus comentarios, entonces, puedes si hacerlo. vemos, este video principalmente arroja a la importancia, ¿cierto?, de los medios digitales, cómo tienen esta necesidad de estar siempre actualizado y crear una plataforma especial, como lo ha hecho, por ejemplo, ahí el mismo ejemplo de la música, ¿cierto?, hacer una plataforma especial para que la gente, ¿cierto?, tenga un acceso más rápido y de mejor calidad a la información. Porque podemos informarnos, por ejemplo, por aplicaciones o plataformas un poquito, ¿cierto?, de menos calidad, como informarnos, por ejemplo, por Facebook. Muchas veces las noticias que se tratan ahí están un poquito manipuladas, solamente tienden a tener una línea editorial, por ejemplo, a mostrarnos lo que más nos interesa, como la farándula, el deporte, ¿cierto? Pero nos alejamos un poquito a la investigación, ¿cierto?, a lo más importante como avances tecnológicos, un poquito de la política, que no tanto llevarlo a la controversia que tengan los mismos políticos, sino que aludir a los avances que han tenido, ¿cierto?, estas manifestaciones. Por lo tanto, lo que quiere decir el video, que primeramente es absolutamente necesario, ya que en una sociedad que las personas estén informadas, ¿cierto?, y sobre los hechos que acontecen en el mundo en general, en el país y en el mundo, que los medios de comunicación masivos deberían dar a conocer los hechos sin ninguna restricción. Como dice aquí, que más adelante podríamos hasta pagar una plataforma para poder recibir información un poquito más veraz, un poquito más, ¿cierto?, más confiable, ¿ya?
porque muchas veces, como se ha estudiado, es cierto, existe un poquito mayor manipulación sobre lo que se está diciendo en los mismos periódicos o en las mismas plataformas informativas. A veces los medios masivos, al tener más recursos y cobertura, nosotros podemos entender que nos entregan mayor información y con mayor veracidad de lo que se está diciendo. Entonces, para interactuar en las redes sociales, principalmente es fundamental estar informado, ¿ya? Y eso es lo que ustedes también tienen que tener como hábito a partir de ahora, como ya van a ingresar a la enseñanza superior, estar informado todos los días de lo que está aconteciendo en el mundo, no estar un poquito vetados ahí encerrados ahí en su capacidad de información, que solamente investiguen lo que a ustedes les gusta, no, hay que saber también y enfrentarse, ¿cierto?, a la información que nos dan del mundo y de nuestro propio país. Así nosotros tenemos un poquito más de comunicación con la otra persona, tenemos mayor capacidad de crítica, de opinión también de la realidad. Ya muchos también, por ejemplo, esta vez pudieron votar, ¿cierto? Casi ustedes tienen la mayoría de edad. Entonces ahí también es importante estar informados sobre lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Y a eso va también la propuesta de esta clase y el objetivo más o menos de la investigación que vamos a hacer. Entonces la prensa escrita, en este caso, se ha llevado principalmente y ha cambiado mucho porque va a tener ahora lo que nosotros conocemos con todos los avances tecnológicos y que se llama ahora la prensa digital. Entonces, como dice ahí, el periodismo digital supone la utilización simultánea de todos los soportes que ya conocemos. Por ejemplo, Facebook, Instagram, hasta el mismo Instagram nos informa, ¿cierto?, de las cosas actuales a través, ¿cierto?, de los Instagram de los mismos periódicos o canales informativos y a través de los distintos recursos como el texto, el sonido, la foto, los videos y los gráficos fijos e interactivos, nos llama, ¿cierto?, a producir un lenguaje plural, unificador y multimedia a la hora de entregarnos la información más rápida, contingente y veraz. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipos de recursos van a utilizar esta prensa digital? Y que nosotros lo podemos visualizar y presenciar en todas las plataformas que nosotros recurrimos siempre a informarnos de lo que nos ocurre en nuestro país y del día a día y del mundo. ¿Ya? ¿Qué recursos utiliza este tipo de información que se nos entrega? Primeramente, el lingüístico, que tiene que ver con el estilo y la manera de presentar los hechos, va en el periodismo, ¿cierto?, unido a la brevedad. Siempre se tiende a ser más breve para entregar la información en los canales digitales, ya que si es muy extenso, ¿cierto?, el mismo lector, en este caso, cae, ¿cierto?, a la aburridez, ¿cierto?, al que existe mucho texto, se pierde la idea. Entonces siempre trata de ser en el canal digital más breve, ya a la exactitud, a la precisión y más que a cualquier otra cosa, a la realidad. Ya a lo que se forja la realidad y se cuenta tal como es. Ya, pero ahí como se cuenta tal como es, ahí también tenemos otro trasfondo que tiene que ver con la manipulación de la información, pero eso es un análisis más específico. Entonces, lo que tiene que ver con el recurso lingüístico es el lenguaje periodístico, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, que tiene que haber un lenguaje multimedia. ¿Cuál es este lenguaje multimedia? ¿Cierto? Es decir, a diferentes plataformas, por ejemplo, entregarme la información con diferentes propósitos, interactivo, educativo, informativo, uso imágenes, uso música, uso videos, inserto ciertos elementos que lo hacen más interactivo y más llamativo para el lector. El lenguaje tiene que ser claro, ya que el lenguaje periodístico utiliza mucho los verbos de acción, ¿cierto? La configuración, en este caso de las oraciones, nos hace responder al cómo, dónde, por qué sucedió el hecho. Tiene que haber un lenguaje claro, ya se nos entrega un lenguaje claro en este caso, una coherencia y cohesión, es decir, lo que se informa ahí, brevedad para captar la atención o algo así, claramente, como dice Anyara, porque si tienes un texto muy extenso y ahí vemos, por ejemplo, la idea de reportaje. Fíjate que en la prensa escrita, cuando se hacía el reportaje, Anyara y para los demás alumnos,
la prensa escrita abarcaba la mayoría de las veces 2 planas del periódico, ¿ya? Y para aquellos lectores, ¿cierto? No era, para aquellas personas que les gustaba leer, no era tan difícil de entender y de poder disfrutar de esos reportajes, pero ahora con la prensa digital los reportajes han llevado, ¿cierto?, a crearse a través de videos, ¿ya? Donde ahí en los videos insertamos las entrevistas, insertamos, ¿cierto?, en este caso las noticias de manera más didáctica. Entonces los videos nos va a reemplazar el mismo texto y ahí usamos un lenguaje multimedia, ¿ya? Cambiamos hasta el texto por la imagen. La imagen tiene una mayor recepción y rapidez de la información que el mismo texto. Por eso ahora hay muchos problemas de comprensión lectora, porque la gente no lee tanto ya y lo reemplaza todo con videos, con música, ya que por los avances tecnológicos la información es más fácil de captarla a través de la visualización, ¿cierto?, de la imagen más que el texto. Y por eso existe un mayor porcentaje de gente que no comprende lo que lee, porque ya no hay refuerzo del texto, sino que hay un refuerzo de la imagen. Por ejemplo, si yo a ustedes les muestro una imagen, como lo vamos a ver ahora en las portadas, ustedes pueden interpretar más la realidad que si yo les muestro un texto en toda esta presentación. La memoria y la misma capacidad, por ejemplo, de análisis va a ser muy distinto. ¿Por qué? Porque se ha arrojado, el texto, la imagen ha abandonado y ha dejado a un lado la parte del texto, ¿ya? Entonces, el recurso lingüístico que se usa en la información tiene que ver con un lenguaje claro, así se informa, con un lenguaje multimedia, donde hay una coherencia y cohesión, ¿cierto?, de la organización de la información. Tiene que ser organizada. Si es una noticia que está desordenada y no al final no capto cuándo, dónde ocurrió la información, no me entero, no lo puedo interpretar, por lo tanto voy a desconocer lo que sucedió. También tiene que tener este lenguaje periodístico y que nos entrega a través de la información, tiene que ser breve y conciso, ¿ya? Como dicen Yara ahí, para captar la atención, con frases cortas, palabras indispensables, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto?, los párrafos largos y que visualicen, ¿cierto?, y hacen la lectura más compacta, es decir, que toma mayor tiempo, ¿cierto?, en hacerse. Otra cosa, usa verbos de acción, ¿cierto?, verbos que atraen la atención del lector, citas, es decir, frases que han dicho una persona, pero para eso es importante, ¿cierto?, saber y usarse de manera más significativa lo que dice un personaje y dónde lo dice, ¿ya? Porque si yo voy a colocar en el periódico, por ejemplo, en la portada, lo que dijo una persona, tiene que ser significativo lo que dijo. Y eso tiene que ser muy corto lo que voy a colocar. No voy a colocar todo lo que dijo, sino que 2 a 3 palabras que luego en la siguiente página se va a desarrollar, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver con lo lingüístico. Lo lingüístico, lo informativo, tiene que ver con el uso de las palabras y del lenguaje, ¿ya? Y el recurso no lingüístico tiene que ver con el recurso icónico y paralingüístico, es decir, la fuente, cómo escribo, hay palabras más grandes que la otra, los colores, se destacan más los títulos y en este caso los epígrafes de las informaciones de las noticias. Hay, por ejemplo, noticias que nos muestran diagramas, esquemas, donde solamente está la imagen o la imagen a veces complementaria o sirve como una información o un recurso. La imagen periodística se encuentra para explicar la realidad vista por detrás. Es una terapia de choque que pretende dar unas claves para interpretar una realidad. Primero, la imagen nos contextualiza, nos dice de qué voy a hablar, porque muchas veces al ver la imagen, nosotros, por ejemplo, vamos a recordar que ese diputado o ese personaje televisivo o ese personaje de fútbol, yo lo vi ahí en el partido, entonces yo al ver la imagen reconozco el contexto, digo de dónde es, por ejemplo, viene la política, viene del fútbol, viene en este caso de la televisión, por ejemplo, de la farándula, etcétera, y después, ¿qué hace la imagen? Nos hace pensar, nos hace reflexionar a través del título que nos va a presentar y de la información, en este caso de la noticia. El recurso icónico
que se utilizan en la información, sobre todo en la prensa digital, este código incluye los elementos infográficos, las ilustraciones y las fotografías, ¿ya? Muchas veces las fotografías pueden cumplir distintas funciones. Por ejemplo, hay fotografías que cumplen dentro de lo que se expresa ahí la información, se utiliza como recurso, donde dice que la imagen del archivo que se utiliza por razones de diseño tiene que ver con la valoración, es decir, normalmente no aporta ninguna información al texto, pero solamente al verlo yo voy a contextualizar. Muchas de las fotografías que se muestran cumplen la función de ilustración, donde fundamentalmente es estético y por lo que tampoco añade información. Propiamente las fotos que funcionan como ilustración están en los reportajes, ¿cierto? Y en nuestras historias, por ejemplo, los suplementos. Y la fotografía informativa, principalmente son las que se encuentran en las portadas, ya que acompañan directamente lo que se va a informar, sobre todo los titulares que aparecen al principio de nuestras portadas digitales, ya en los periódicos, y con ellas aportamos ciertos datos significativos a la información. Entonces, muchas veces la imagen funciona como recurso o como solamente ilustración o informativa, como las podemos ver aquí en la portada. Y otro recurso no lingüístico, que es el segundo recurso no lingüístico, que primeramente tenemos la imagen, tenemos lo paralingüístico, que tiene que ver con la distribución espacial de la información. Fíjense que con las portadas tienen un espaciado para cada información, donde la mayor parte del recuadro que se sobresale es la información más importante del día, y todo lo que está arriba y que va a estar, ¿cierto?, una parte superior derecha y después inferior, ¿cierto?, de nuestra portada, son las informaciones secundarias, las que no son tan importantes, pero son del día, pero no son tan importantes como la que está centrada ahí en la portada. El recurso paralingüístico tiene que ver con el número, ¿cierto?, de páginas, el uso y asignaciones de las mismas información y los recursos tipográficos utilizados, como los esquemas, ¿cierto?, en este caso, cómo es el tipo de letra, qué color le coloco, ¿cierto?, el tamaño de la letra y los títulos. Todo eso tiene que ver con el recurso paralingüístico. Por ejemplo, ahí, fíjense que dice la cuarta, dice vacunazo mundial. Vacunazo está más grande que en este caso la palabra mundial, y ambos tienen diferentes colores, ¿ya? Y fíjense que abajo también hay otra noticia que hace que esas dos noticias son importantes del día, porque fíjense que también hay una letra con mayor tipo, ¿cierto?, de número, en este caso cayó asesino en serie, y eso me demuestra que ambas noticias están luchando por ser la importante del día, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con el recurso paralingüístico, que tiene que ver con el tipo de fuente, el tamaño de la letra, los colores, etc. Vamos a aplicar lo que acabamos de decir, es decir, que la información utiliza recursos lingüísticos como la letra, o sea, en este caso con el lenguaje claro, preciso, y con los elementos no lingüísticos como la imagen y el tipo de fuente. Vamos a trabajar para ahí que me vayan comentando en su audio, para hacerlo un poquito más interactivo y que también aprendamos cosas contingentes y ustedes sean capaces después, ¿cierto?, a poder analizar la información cuando ustedes se vayan enterando de noticias y recurran, ¿cierto?, a estos tipos de, en este caso, plataformas digitales. Ya. Esto salió hace poco, cuando jugó Chile, ¿cierto?, con Perú. Fíjense que la cuarta utiliza siempre un lenguaje un poquito más coloquial que el Mercurio, o que las últimas noticias, o con diferentes otros en este caso, informativos y plataformas digitales, por ejemplo, de regiones, porque la cuarta tiende a decir ahí en su refrán, ¿cierto?, el periódico, ¿cierto?, de nuestro pueblo, del país, diciendo que con un lenguaje más sencillo se puede entender mayormente la información. La cuarta utiliza muchos chilenismos, ya, donde, por ejemplo, una persona extranjera lee la cuarta
Va a costar mucho su comprensión porque utiliza muchas frases coloquiales, en este caso chilenismos, un lenguaje un poquito más relajado, ¿cierto? Para que sea más entendible. Como dice ahí, tenemos el recurso, ¿cierto? Lingüístico que tiene que ver con el uso de las palabras y el lenguaje periodístico, dice ahí el titular. Así lo queríamos ver, cabro. Dice, en la noche más inspirada de Vidal, que anotó 2 golazos, y de Bravo, que tapó hasta el viento, los cracks firmaron la paz con un choque de manos que selló el primer triunfo de la Roja rumbo a Qatar 2022. ¿Ya? El 2-3. Entonces, ahí dice que está en la página 2 y el número 3. La idea de analizar, vamos a analizar primero, y esta es la actividad que les voy a dejar, por ejemplo, en la guía que les voy a dejar al término de la clase, que tiene 2 páginas, y decir 2 portadas, van a analizar de la siguiente manera. Primero, como lo que estamos ejercitando ahora, me van a analizar en la parte que sale en blanco, por ejemplo, la contextualización de los medios escogidos. Es decir, yo les voy a mostrar una portada y ustedes me tienen que decir a qué medio periodístico pertenece. Si es prensa, en este caso, ¿cierto? En este caso es un periódico, o si es una revista de modas, o es una revista informativa, científica, a eso se refiere. ¿A qué medio periodístico pertenece? Si yo les pregunto, ¿a qué medio periodístico pertenece la siguiente portada que están viendo ustedes? ¿Es prensa? ¿Es una revista? ¿Es un reportaje? ¿Qué es lo que es? ¿A qué medio periodístico pertenece? Ya, es un periódico, ya, y puedo complementarlo con decir que es La Cuarta, ¿cierto? O puedo decir que es prensa, ¿ya? ¿Y qué línea editorial sigue? ¿Ya? Es decir, ¿qué tipo de línea editorial? Muchas de las líneas editoriales son más políticas. La Cuarta, principalmente, la línea editorial es más popular, es como lo que acontece del pueblo, lo que le interesa a la gente, ¿ya? Y eso se ha visto que el fútbol, ¿ya? A algunos no les gusta, ¿ya? Pero el gran porcentaje les gusta, ¿cierto? Cuando juega la selección chilena, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, por eso forma parte de la portada, porque eso es lo que queremos ver al otro día cuando Chile, ¿cierto?, triunfa, ¿ya? Pero hay personas que no les gusta, pero la mayoría de las veces La Cuarta, como tiene la idea de mostrar lo que le interesa al pueblo, ¿ya? Utiliza esta portada. Entonces, ¿qué línea editorial sigue? Lo que le interesa, ¿cierto?, al sector popular. Ahí podemos colocar en ese espaciado. Nos vamos al análisis más detallado de cada portada, ¿ya? ¿Qué noticia está en primera página y por qué? Si nosotros vamos a la distribución de esta portada y el ejercicio que también les voy a dejar para que después me la entreguen durante la semana, dice ahí qué noticia está en primera página y por qué. Primeramente, ¿qué noticia está en la primera página? La idea es que si nosotros vemos, la noticia que prevalece es la del fútbol, ¿ya? Luego arriba, fíjense que sale Julio, en este caso, el infarto que se llevó a Julito Videla, lo lloraba la radio y la TV. Nos informa que este personaje, cierto, televisivo murió, nos dice de qué murió. Luego abajo dice, la victoria resucitó al profe Rueda y Chile trepó al 6º lugar de la clasificatoria. También nos informa del fútbol y que prevalece. Entonces, en la portada después dice, Bosé se convirtió en el jugador que más tiempo ha defendido, sigue con el tema del fútbol. Ya, entonces, ¿cuáles son las 2 noticias que prevalecen? En este caso, Angela dice que no sabía que había muerto. Sí, murió Julito Videla, ya, de 78 años, ya no me acuerdo, más o menos 75 años. La idea entonces son las 2 noticias importantes, el triunfo de Chile, como dice ahí Catalina, y el infarto de Julio Videla. Profe, ¿lo del loto es una publicidad? Sí. Eso no es información, sí es publicidad. Pero yo creo que lo que está inserto del loto es cuánto el monto acumulado hasta ahora, que la gente pueda ahí acceder, ¿ya? Pero lo que prevalece en sí es la información de la actualidad. Pucha, el profesor Andrés tampoco sabía que había muerto Julito Videla. Ya ven,
Tienen que estar informados, ahí tarea para la casa. Aquellos que se informan después de 5 días es porque hay que hacer ese trabajo de estar informado en el día. Si no, no podemos ver televisión, darnos 10 minutos al término de cada día de meternos a plataformas informativas y decir, ¿qué ocurrió hoy día? ¿Ya? Así como yo de repente era ociosa, de repente buscaba qué hecho, por ejemplo, sucedió hace muchos años atrás, hoy en día, ya, así como algo histórico, también me informaba porque como soy profesora también tengo que estar actualizada, ya que alumnos me preguntan cosas, o mis mismos sobrinos, tía, ¿qué ocurrió hoy día? Interesante, también me hacen esas preguntas, entonces tengo que saber responder. ¿Ya? Ya, por ahí Rodrigo dice, voy a jugar el loto, y Romina dice, ¿quién es él? Ve, Romina, ¿cómo no sabe quién es Julito Videla? ¿Ya? Es un protagonista, una persona ahí de la televisión que condujo importantes, por ejemplo, entretenidos, programas alrededor de las 12 del día, me acuerdo que hizo, yo estaba súper chica cuando hicieron programas a las 12 del día y era muy simpático, era muy caritativo, carismático. Yara dice, mi meta es ser Julito Videla. Ya, pues ve que ahí se me pierde la línea de lo que estoy hablando. Ya, entonces, ¿qué noticias están en primera página? Fútbol y la muerte de este cierto querido y muy querido cierto personaje televisivo, Julito Videla. ¿Cuál es la noticia central? Claramente, si la vemos, es el fútbol, y ahí aparece porque están los dos protagonistas, ¿cierto? Que en este caso Vidal y Bravo, y que como hay que tener también un conocimiento previo para analizar esta información, porque dice ahí, en la noche más inspirada de Vidal, que anotó 2 golazos, y de Bravo, que tapó hasta el viento, los cracks firmaron la paz. Entonces, si yo no me interesa el fútbol y yo leo esta información, no tengo ni idea por qué firmaron, ¿cierto?, la paz. Pero sí hay que tener un conocimiento previo, porque hubo ahí un caso al término, ¿cierto?, del Mundial, donde ellos tuvieron cierto un problema, donde hubo ciertas declaraciones, y Vidal y Bravo estaban muy separados por diferentes comentarios, ya, y que con este partido, ¿cierto?, se unieron, y ahí pudimos ver la reconciliación, ¿cierto?, de estos dos personajes. Ya, entonces había que saber que antes hubo un problema, ¿cierto?, eso entre ellos, que se hizo un reportaje, se analizó, hubo muchas noticias, y que ahora, ¿cierto?, llegaron a cierto, a conversar, y en este caso a formar parte del mismo equipo y a tener esta reconciliación. ¿Ya? Esa es la noticia central. ¿Qué noticias son secundarias en la portada? Solamente vemos que hay solamente otra, que es este infarto que se llevó este protagonista, ¿cierto?, de la televisión. ¿Ya? ¿Qué recursos visuales utiliza cada portada? ¿Qué es lo que hay que colocar ahí cuando yo les pregunte en la guía ahora que les voy a dejar? La imagen, ¿cierto? Principalmente qué recursos visuales, la imagen, el tipo de letra. Fíjense que dice ahí, así los queríamos ver, cabros. Ya ahí tenemos un lenguaje más coloquial, la idea de cabros simboliza, ¿qué es lo que es cabros? ¿Alguien sabe lo que dice que reemplazar de manera formal la palabra cabros? ¿A qué alude la palabra cabros? Ya, pero de manera formal, Romina, los panas, ya, pero cabros, muchachos, ya, sí, amigos, ya, y ahí tenemos cierto lenguaje más formal y accesible, pero y ahí tenemos también, seguimos con esta línea editorial más relajado de la cuarta. ¿Y cuál es el público objetivo? Principalmente la primera plana va a atender un público, cierto, que le gusta el deporte, ¿ya? Porque si yo no vi el partido y no me interesan, yo creo que voy a dar por aludido ya que ganó Chile ya, y sigo leyendo lo más interesante. Pero si a mí me gusta el fútbol, ya voy a interesarme por leer esa noticia, voy, ¿cierto?, a ver el relato que hace la cuarta de este partido, y voy a ver, ¿cierto?, voy a investigar cuáles fueron las causas de, ¿cierto?, de la muerte de Julio Videla. Entonces ahí voy a investigar. En este caso dice ahí, ¿y qué punto de vista? Dice, muy bien, se me había ido eso, Dayana. ¿Qué punto de vista se destaca en la portada? Ya, por ejemplo, quiere decir cómo se entrega la información, ya en este caso vamos a ver el deporte,
Pero lo que me interesa de la información de la noticia del deporte, ¿qué me interesa? Más que haya ganado Chile o que haya existido una reconciliación entre Vidal y Bravo. Ese es el punto de vista. ¿Cuáles de esas dos cosas me interesan? Si me doy cuenta, el punto de vista tiene que ver cómo es la forma en que se redactó el tema, en este caso la información. Por ejemplo, vemos que la portada habla sobre el triunfo de Chile, pero el punto de vista que prevalece, es cierto, es informarme sobre la reconciliación de Bravo y Vidal, más que Chile haya ganado y que queda en segundo plano, ¿cierto? Le haya ganado a Perú. Ni siquiera me habla en este caso de Perú, ni siquiera me habla, solamente me lo muestra de manera gráfica que le ganó 2-0, pero no me habla, ¿cierto?, de sus jugadores de Perú, de los rivales, sino que me habla de esta reconciliación. Y ese es el punto de vista que prevalece. Entonces, si yo coloco ahí punto de vista, puedo escribir en la guía que les voy a dejar, el punto de vista que prevalece, ¿cierto?, es que se toma el tema, por ejemplo, en este caso del deporte, pero lo que interesa al lector, ¿cierto?, es la reconciliación, ¿cierto?, de ambos personajes, es decir, cómo es la mira del tema que se quiere decir. Por ejemplo, aquí el tema de este personaje que murió, de Julio Videla, dice, infarto se llevó a Julito Videla, lo lloraba en la radio y la TV. Ya aquí hay un punto de vista más sensible, más emotivo, ¿cierto?, ya, que habla sobre la causa, ¿cierto?, de la muerte de este personaje. Ya, esto es totalmente distinto, pero es una portada, ¿ya? Dice ahí, ¿a qué medio periodístico pertenece? ¿Es un periódico? ¿Es una revista? ¿Es en este caso, es otro tipo de medio, en este caso informativo? Ya, Dayana dice que es una revista, ya. Para aquellos que no saben lo que es Cara, es una revista muy elite y en este caso, que principalmente las personas que aparecen ahí en esta revista siempre tienen un cargo, por ejemplo, farándula, pero más de importancia, de la sociedad, ¿cierto? No va a aparecer coloquialmente un pelagato ahí, nada, ni por el estilo, porque tienes como de alta alcurnia, ¿ya? La Romina dice ahí, me gusta la revista más que los periódicos, ¿sí? La Anyara dice, aún guardo mi revista de Cara de Felipito, y acá Camiroaga ya. Mi mamá tenía hasta una toalla de Felipe Camiroaga y lo tiene ahí guardado. Ni siquiera le gusta que se le toque la toalla ahí. Ya. ¿A qué medio periodístico pertenece? Ya es una revista. ¿Ya? ¿Y qué línea editorial sigue? Principalmente la línea editorial que sigue esta revista tiene que ver con hablarme de ciertos personajes de la alta alcurnia, sobre la moda, sobre su, por ejemplo, participación social, cuáles son las relaciones, por ejemplo, sociales que se dieron a cabo, por ejemplo, en una actividad, por ejemplo, social como el surgimiento de una marca, sobre, por ejemplo, almuerzo social, etcétera, ¿ya? Y lo que tiene que ver con esta revista, y que fue una portada muy criticada por las feministas, ¿ya? Por lo tanto me interesó colocarla ahí, dice ahí, en los zapatos de ella. Fíjense que ellos son caras muy conocidas de la televisión, ya que, por ejemplo, ahí tenemos una cara, ¿cierto?, que habla del periodismo, otro es actor, otro es cierto, el Jean-Philippe habla sobre, cierto, está en la plataforma de ahí de la televisión donde se habla, cierto, social, no más más un poquito más farándula también, etcétera. Ya, pero la idea es que ellos, se les hizo una entrevista, ¿cierto? Un apartado de esta entrevista donde habla sobre el tema de la mujer y la participación y su rol social. El conflicto que surgió para aquellas lectoras fue que ellos no representan en sí, sobre sus aclaraciones y argumentos dentro de la entrevista,
no representaban el ideal de mujer, sino que representaban este ideal que los hombres tenían de las mujeres y la participación social y valórica, es cierto, que ellos pensaban. Entonces no había una representación, y que también otra de las controversias es que ellos eran personas, cierto, de rango social mayor, tenían un poder más elevado económicamente, entonces era muy ahí diferenciado de las clases sociales, por lo tanto no representaba el ideal de la mujer. Entonces, ¿qué línea editorial sigue esta entrevista? Sobre todo decimos de moda, sobre las relaciones sociales que se dan, ¿cierto?, las distintas clases, etc. ¿Qué noticias están en la primera página? Si nosotros podemos observar, solamente se destaca una, que es esta entrevista que se le hicieron a estos protagonistas de la televisión acerca del tema de la mujer. ¿Ya? ¿Cuál es la noticia central? Vuelvo a repetir, esta entrevista que se le dieron a estos hombres, ahí puedo reiterar las informaciones. ¿Qué noticias son secundarias? No aparecen, ya no aparecen. ¿Qué punto de vista se destaca en la portada? ¿Qué punto de vista se me quiere dar en esa noticia, o en este caso, en esta entrevista? ¿Qué punto de vista decir sobre qué se me va a comentar? Si yo digo en los zapatos de ella, ¿qué espero yo que se me vaya a informar en las páginas que vienen? Si yo pregunto ahí, ¿qué se me irá a informar si yo digo en los zapatos de ella? Como dice Catalina, y lo dije yo también, el punto de vista sobre el feminismo. ¿Ya? ¿Qué recursos visuales utilizo en cada portada? Fíjense aquí. Ellos están vestidos, ¿cierto?, de gala, más formales, con su chaqueta, ¿cierto? Y lo distinto y que hace ahí, en este caso, lo que quiere decir que están vestidos formales, es que lo que se va a presentar es algo serio, ya con fundamento, porque si yo estoy vestido con short, con zapatilla y con polera, la idea es que lo que se va a decir es un poco más relajado, informal. Por eso ellos están de lead, ¿cierto?, de etiqueta, porque lo que van a presentar supuestamente en sus argumentos van a ser cosas serias, cosas con fundamento. Pero en este caso, también, como dice Catalina, los recursos visuales, esta idea de los zapatos, ¿cierto?, con tacos, que demuestran este lado femenino, ¿cierto?, que se va a comentar. ¿Ya? Y en este caso, ¿cuál es el público objetivo? La idea de la portada, principalmente, y la revista Caras, en general, es para el grupo femenino, ¿cierto? Para el receptor, principalmente, es la mujer, ya que nos va a interesar sobre esta entrevista. Y uno de las revistas muy aclamadas y que humorísticas y sarcásticas que existe en nuestro país es, cierto, esta revista The Clinic, cierto, que varios profesores, analistas también aluden, cierto, a esta revista para explicar, cierto, esta idea de cómo se toma la realidad, de un poquito más ironizada, cierto, y a la vez un poquito sarcástica, que muchas veces han sido portadas o comentarios en la televisión, ¿cierto?, de esta revista y cómo forja y entrega la información, ¿ya? Fíjense aquí. ¿Quién es el protagonista? Para que veamos un poquito de contexto, ¿ya? Y vamos a ir terminando la clase porque nos queda un minuto ahí. ¿Quién es el protagonista de esta? Y la vamos a dejar como tarea. ¿Quién es el protagonista de esta portada? ¿Quién es él ahí? Ese carabinero, más o menos, para que sepan. ¿Alguien sabe quién es? Para ir terminando la clase. ¿Quién es ahí? Ya, para aquel que no sepa, tiene que informarse, porque esta portada y las que siguen van a ser las tareas que vamos a dejar y se las voy a visualizar. Esta es la tarea, vamos a dejar esta portada, van a tener que informarse quién está abajo, quién es él, por lo tanto, aquel que no sabe, para hacer la tarea va a tener que informarse. Y voy a dejar estas portadas también para analizar con el mismo recuadro que hemos analizado anteriormente. Voy a dejar estas dos portadas. Entonces, la tarea que va a estar durante esta semana, y la voy a subir ahora, van a ser este análisis de estas dos portadas y de la revista de Clinic, ¿ya? Para ir terminando la clase. Entonces, sería la guía número 6 de lengua y literatura.
Me faltan muchas pruebas del cuarto B, así que durante hoy día voy a mandar correos. ¿Por qué no me mandaron pruebas de habilidades de lectoras de diferenciado? ¿Ya? Sobre todo el cuarto B, que me faltan mucho, el cuarto C me faltan 2, así que el día viernes nos vemos nuevamente. La tarea entonces que le voy a dejar ahora es análisis de esa portada de Clinic y de las 2 de la cuarta y últimas noticias, y la van a analizar con el cuadrito que hicimos ahora, esos pequeños ejercicios. ¿Ya? Acuérdense que las guías tienen nota acumulativa y hay varios que les faltan todavía sus guías. Eso, chiquillos, nos vemos el día viernes. Y hoy día mando correo a aquellos pendientes. Cariños, que tengan una buena semana. Chao, chao.